Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. La regla dice que los periodistas y los analistas nunca somos noticia, pero hoy es una excepción. Una integrante de esta mesa, María Amparo Casar, ha sido noticia porque el viernes el director de Petróleos Mexicanos y el presidente de la República decidieron abrir un expediente polémico de hace 20 años que involucra a su familia, que involucra a su finado marido y desde el punto de vista del director de Petróleos Mexicanos, secundado por el presidente, estarían ante un acto de corrupción porque estaría cobrando una pensión indebidamente, más otros gastos producto del fallecimiento del exmarido de María Amparo Casar. El tema tiene varios ángulos. Primero, María Amparo Casar había estado en la mira de la presidencia desde hace ya varios años. En varias ocasiones se ha referido a ella en la mañanera, la ha acusado de múltiples cosas, algunas muy delicadas, como trabajar de la mano de un gobierno extranjero para, en este caso, golpear, hacer una crítica al gobierno de López Obrador, y ha tenido duras palabras con ella, por tanto, se le identifica como una crítica. El día que se celebraba en este país la libertad de expresión, se abre este expediente y es inevitable leerlo en ese pentagrama. El presidente utiliza toda la fuerza del Estado para señalar a una crítica de su gobierno sin un elemento concluyente. ¿Por qué? Porque finalmente es un alegato del gobierno sobre la validez o no de una pensión. Aquí entramos a un asunto de datos personales que ha sido flagrantemente violado por el gobierno de la República. Inmediatamente el INAI dijo, aquí estamos ante un problema muy serio. Y lo siguiente ¿es lícito o no es lícito que desde el máxima, digamos, la cúpula del Estado se utilice todos los recursos de investigación y de trabajo para señalar a una ciudadana que en este caso ha hecho su trabajo? Yo lo dejo aquí, aprovecho para señalar mi solidaridad con ella por el ataque del que ha sido objeto. Pues habría tanto que decir sobre el caso. Me centro en el método seguido para incriminar a María Amparo Casar, con la cual me solidarizo por múltiples razones que voy a exponer. La primera es que estamos ante un caso nunca juzgado, nunca litigado, nunca demostrado, porque hay varias versiones sobre la muerte del esposo, que se suicidó, que se cayó, que fue un accidente, y ahora también se dice, Ana Lilia Rivera, hoy en la mañana en Aristegui, decía que podría ser un asesinato. No lo sabemos, simplemente no fue investigado, y bastó con una versión negada por María Amparo Casar de que ella y Héctor Aguilar Camín fueron con el procurador de la Ciudad de México en aquellos años, Bernardo Batis, para pedir que cambiaran el dictamen de accidente a suicidio para cobrar la pensión. Independientemente de ello, lo que hubiera procedido es que el gobierno, Petróleos Mexicanos, iniciara una investigación y en la medida en la cual fuera saliendo los resultados legales, fuera informando. Aquí fue a la inversa, fue una acusación directa del presidente, poco después de que saliera un libro de María Amparo Casar, muy crítica, muy crítico del régimen de la Cuarta Transformación, para que él utilizara la fuerza del Estado y no solo la acusara de corrupción, a quien combate a la corrupción. María Amparo dirige la organización Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad. Contra la corrupción y la impunidad, sino que también la incrimina y, peor todavía, difunde creo que ya van 2 expedientes que difunde públicamente violando la legalidad sobre datos personales e involucrando a los hijos ya adultos, pero en aquella época menores de edad. En fin, lamentable el uso de la mañanera, el uso de los recursos del Estado para dirimir lo que parece ser una irritación presidencial por la actividad de nuestra colega María Amparo Casar. A mí me gustaría, sobre lo que ustedes ya han planteado, para no repetir, concentrarme en qué violación a la ley se puede imputar al presidente y al señor Romero, director de Pemex, que es la violación de la Ley General de Protección de los Datos Personales. Esta ley ha sido
clarísimamente violentada al publicarse cuestiones que deben ser protegidas porque corresponden a la esfera particular de una persona y pueden estar afectando su honor, su prestigio, en fin, etc. Esto de inmediato, como ya decía bien Leonardo, fue llamada la atención del INAI, que es el que debe encargarse de verificar esto. Y INAI inmediatamente, su presidente se pronunció por decir que efectivamente ahí había un asunto muy grave, que iban a pasar a investigarlo de inmediato. Y ese es el punto jurídico que está en cuestión. ¿Qué van a investigar? En fin, ya los otros datos ustedes ya los dieron. Y yo quiero referir un artículo que hoy publica el Universal de Monleón, de Mauleón, perdón, que dice que el disparador final fue la irritación que produjo en el presidente la publicación del libro último que escribió María Amparo, Los puntos sobre las IES, y pone una enorme cantidad de violaciones que fueron capítulo por capítulo consignadas en el libro de María Amparo Casar, todas ellas incriminando a funcionarios públicos, empezando por el presidente y a otros. Esto produjo una enorme irritación que ya desbordó estos ataques y esto es lo primero que yo quisiera decir en este punto. Yo creo que es muy claro que es una forma de venganza, ¿no? Porque la animadversión hacia Amparo viene de este gobierno, porque cuando Amparo en esta misma organización sacó varias cosas del gobierno de Peña Nieto, entre otras la estafa maestra, pues López Obrador aplaudía que sacaran ese tipo de información, pero ya cuando te toca a ti, pues ya las cosas ya no son iguales, entonces te vas en contra. Pero desde luego que el hecho de que ha venido sacando y sacando muchas cosas, Mexicanos contra la Corrupción, pero también otros organismos por aquí y por allá, desde luego Latinus, que le llegan muchas cosas, pero sí, yo también coincido en que esa demanda viene a raíz del libro. No he leído todo el libro, he visto partes por aquí y por allá, y desde luego que, vaya, destapa un cochinero impresionante por todos lados y de diferentes instituciones del gobierno. Y lo que ha hecho López Obrador desde siempre es, en lugar de desmentir las acusaciones, ¿por qué? Porque no tiene cómo, descalifica al mensajero. Eso es lo que ha hecho siempre las mañaneras. Se va a descalificar a quien lo denuncia de tal o cual cosa, en lugar de decir, no, miren, aquí está mal. Ya lo está haciendo Claudia también. En los debates se va contra quien la ataca y no responde. Pero, por ejemplo, una de las cosas que vi en lo de María Amparo, que saca movimiento contra la corrupción, es que Profeco estuvo chantajeando a las diferentes gasolineras, cobrándoles una cantidad determinada, entre 15 y 30 mil pesos mensuales, para dejarlos en paz, o de lo contrario los iban a acusar de que los litros no eran de a litro, de que estaban usando huachicoleo, y de hecho hay muchos testigos en esa parte que dicen, nosotros nos opusimos y en la mañanera nos acusaron de estar violando la ley sin que lo hubiéramos hecho, simplemente no quisimos pagar toda esa cantidad de dinero. Y yo digo, bueno, pues claro que eso no solamente es extorsión, eso ya se le puede llamar derecho de piso, nada más que desde el gobierno. Yo veo tres cosas. Lo primero es que Romero lo presentó en el marco de la limpieza de petróleos mexicanos, y en este caso hay que decirlo con toda claridad. O sea, el Estado mexicano procede contra una viuda y dice que haya cobrado su pensión, que puede discutir si era pertinente o no que lo hiciera, se convierte en una prioridad y uno de los máximos trofeos políticos de la lucha contra la corrupción en este gobierno, lo cual a mí me parece verdaderamente una cosa ridícula, ¿no? Es decir, el Estado mexicano litigando contra una viuda, y tú dices, vaya héroes, ¿no? Vaya encono que han mostrado con eso. Lo segundo, la maquinaria del fango operando a todo lo que da.
lanzando desprestigio a todos los críticos. Hoy el presidente decía, me preocupa mucho en las ciudades que leen periódicos y se informan sobre programas y no solo sobre la mañanera, porque entonces creen todas las mentiras que dicen los periódicos, los programas de televisión, los programas de radio. Ha cargado contra Sergio Aguayo, ha cargado contra Proceso, ha tratado de minar la credibilidad de un montón de periodistas en este país. El de María Amparo es el más reciente, pero así opera la maquinaria del fango, tratando de restar credibilidad a las voces que no son las suyas. Hay un aspecto que enuncio como hipótesis de trabajo, porque apenas lo estamos demostrando. Existe una correlación directa entre las acusaciones lanzadas en la mañanera y el incremento en el número de comentarios de odio en las redes sociales en contra de personas específicas. En mi caso, por ejemplo, cuando informé de la Comisión sobre el COVID, se dispararon las acusaciones jamás probadas o demostradas falsas de que soy agente de la CIA, que soy corrupto, chayotero. Yo siempre he pedido, y aquí los llamo al auditorio y a mis críticos, demuestren cualquier acusación con documentos o presenten una crítica sólida. Yo con gusto responderé y si tienen algo de razón lo haré, pero desafortunadamente las mañaneras se han convertido en un patíbulo de los prestigios ajenos en los cuales el presidente sale y señala con un dedo flamígero a quien considera que debe ser atacado, criticado, condenado, vilipendiado, sin demostrar lo que dice y provocando esos aludes, esa máquina de fango. Lo usaste hoy en tu columna y me parece que está bien rescatada Eco, ¿no? del caso español, pero también citaste a otro autor que ahora no recuerdo. Humberto Eco, ¿no? Que es el primero que la usa, ¿no? Como ¿Quién lo usa? Humberto Eco. Humberto Eco, sí, correcto. Bueno, pues yo quisiera decir que esto que ocurre en muchas mañaneras, o que ha ocurrido en muchas mañaneras, incluida la del día de hoy, es lo que podemos llamar un juicio hecho, pero no un juicio solamente, un juicio hecho en los medios informativos. Y varias veces se ha dicho, no, yo no litigo en la prensa. Bueno, pues es un litigio en la prensa, pero no es un litigio de principio a fin. Ese es el que hemos ido recorriendo ahora. Es un litigio porque la sentencia está dictada en la primera mañanera que se refirió al asunto. Es decir, es culpable, es una corrupta, ya es una sentencia. Para todos los que lo siguen, pues han disparado estas redes sociales haciendo insultos, que es lo que saben hacer. Pero si estamos ante un litigio, debía hacerse ante las autoridades competentes. Correcto. Y eso es lo que estamos esperando que ocurra. Y también que se fijen responsabilidades, aun si las tiene el director de Pemex o el presidente de la República. Y aquí lo curioso es de Bernardo Batis, que ya dijo Amparo que no ha dicho que no fueron, él no ha dicho nada. Pero lo paradójico es que él es una gente muy cercana y lo están involucrando en la acusación del propio gobierno, lo están involucrando en algo que sí sería ilegal, como cambiar el dictamen, ¿no? De lo Su que dictamen sucedió. original dice que fue suicidio. Y hoy es miembro del Consejo de la Judicatura, que llegó ahí también por recomendación de López Obrador. Entonces, se están llevando de corbata a uno de los suyos. Claro, él podría decir, no hubo tal, pero en fin, el hecho es de que de todas maneras, sí me parece que los ataques, es decir, las denuncias de corrupción surge y van a seguir surgiendo. No tienen manera de demostrar lo contrario. Y por lo mismo, creo yo que López Obrador va a hacer lo que sea para que gane Claudia Sheinbaum, al margen de las posibilidades reales que tenga. ¿Por qué? Porque si no va a quedar totalmente expuesto. Lo veremos. De todas maneras, el proceder parece como de película, ¿no? El casero malvado que va y saca la viuda y dice, a ver, usted firmó el contrato de compraventa hace 20 años en estas condiciones, o un seguro que 20 años después dice, la operación que le hicieron, fíjese que ahora ya nos dimos cuenta que tenía usted la enfermedad preexistente, entonces nos devuelve el dinero. Parece el proceder de un gobierno, ya no diré humanista, sino mínimamente ecuánime. Pausa, regresamos.
Bien, pues seguimos con alusiones dirigidas contra un integrante de esta mesa, en este caso me toca a mí. Hoy en la mañana el presidente aseguró que el informe de una comisión independiente sobre la epidemia de COVID es un pasquín inmundo, falso y canallesco. Y prometió que iba a haber una respuesta de parte del gobierno, lo cual me parece muy saludable. Creo que a mí me resultaba ya raro que si presentamos el informe el 30, hace 6 días, el gobierno no hubiera dicho nada, ninguna palabra, vamos, ninguna reacción había habido hasta que el día de hoy el presidente anunció. Y eso me lleva, ¿por qué lo hicimos? Fuimos 17 personas, académicos, convocados por el doctor Jaime Sepúlveda. La razón es muy sencilla, la epidemia fue terrible, afectó a todo el mundo, nos afectó a nosotros, murieron alrededor de 800,000 personas, por tanto se merecía una explicación. En todo el mundo los gobiernos, sea el ejecutivo o el legislativo, han dado explicaciones, han hecho comisiones independientes y han dicho si esto se hizo bien, esto se hizo mal, así se corrige. Y nosotros pensamos, bueno, si no lo hace el gobierno de la Cuarta Transformación, pues lo hacemos nosotros, a título personal, pro bono, sin cobrar un solo centavo. Vamos a claro, donamos el tiempo para este trabajo y presentamos el martes de la semana pasada un documento de 400 páginas llenas de estadísticas que bien pueden ser discutidas. Ahora aquí viene la incógnita. Si el principal responsable del manejo del COVID fue el doctor Hugo López-Gatell, ¿por qué no ha respondido a él? ¿Por qué se espera hasta que el presidente salga y lance insultos descalificando el trabajo que puede ser revisado, criticado y una vez que se demuestren las críticas, condenado justamente a las hogueras de la de la Inquisición, lo que sea? Pero el doctor López-Gatell sigue sin responder a lo que ahí se dice. Espero que lo haga y que se inicie un debate, porque lo que importa es que no vuelva a repetirse la reacción tan negativa, tan ineficiente del gobierno. Muy optimista te veo. O sea, el diálogo de vuelta esto es un pasquín inmundo. Casi cualquier gobierno en el mundo políticamente sensible diría, oiga, qué interesante que me traen esto, un mecanismo de toma de decisión en zonas de incertidumbre. No sabíamos la gravedad del asunto. O sea, hay mucho que aprender de ahí y por supuesto se derivan responsabilidades que deberían cualquiera que tenga un ánimo de corregir, de analizar con todo detalle. Pero la disposición de este gobierno es que todo se trató de maravilla y hay que reconocer que le sale bien. En el juicio de la utilización de la propaganda como elemento de comunicación política este es el mejor país del mundo. Todo lo que digan crítico no funciona. E igual que hace un momento hablábamos de la maquinaria del fango, desprestigiar, habló mal de Frank, habló mal de todos, incluido tú. Sergio Aguayo es como, creía que iba a confiar en él, pero yo nunca he confiado en él. Es decir, la idea de minar la autoridad de académicos por encima de cualquier es... No, ¿sabe qué? Pues imagínese, Frank era secretario de gobiernos panistas, por tanto no tiene ninguna credibilidad. Y el otro elemento, el valor político del miedo, que algún teórico, yo se lo leí a Martínez Alier hace tiempo, lo que hacen los gobiernos autoritarios es lanzar menciones, o contra Aguayo, contra Frank, o contra María Amparo, generando a todos los demás el decir, usted mejor calladito, no vaya a ser que el gobierno se enoje con usted y le toque un cadenazo en la mañanera. Ustedes aguantan, y por supuesto aguantan mucho, pero el valor político del miedo utilizado con propaganda es, hay del que se le ocurra estar empezando a investigar sobre temas que en este gobierno ya ha sentenciado la administración, que se manejaron de manera impecable y que todo fue maravilloso, y este gobierno no tiene nada que aprender porque todo lo ha hecho de maravilla. La autocrítica la han desterrado. Bueno, ahora que ustedes planteaban este asunto, en particular Sergio, en primer término, yo recordé un libro de Fareed Zakaria, un gran analista internacional, que se llama 10 lecciones para un mundo postpandémico. La segunda lección, que está en el segundo capítulo de este libro,
trata precisamente de la ineptitud, de la incapacidad, de la indolencia y del desprecio que tiene Donald Trump en los Estados Unidos para el tratamiento en una primera parte, siendo el país que más investigación tiene en materia de salud, las farmacéuticas más grandes que hay, y todo esto lleva a que el presidente despreciara aquello como algo, era pues, cualquier gripita, cualquier cosa, ¿no? Dijo varias expresiones muy desafortunadas, minimizando el asunto, cuando en otros países, empezando por China y Rumania y otros países orientales, tomaron medidas de inmediato. La misma China mandó a hacer un hospital y en 10 días estaba curando en Wuhan todo este asunto. Es decir, este tema era la responsabilidad del gobierno, en este caso del presidente Trump, en el caso de Sacaria, y en este caso pues, estamos hablando del mismo presidente del bloque anterior. Es una responsabilidad porque él nombra no solo a los secretarios, también a los subsecretarios, me consta. Los subsecretarios son nombrados por el presidente y tienen corresponsabilidad con el presidente en todo lo que hagan en los regímenes presidenciales, como es el de Estados Unidos y el de México. Pero más allá de los detalles que vengan en el informe, recordemos un poco al principio cuáles fueron las fallas. Cuando llegó a México ya había elementos para saber que era peligroso esta pandemia, porque en Europa ya habían muerto muchos. Acá llegó después. Sin embargo, la reacción del gobierno, tanto de López Obrador como de López-Gatell, fue decir, lo que dijo López Obrador es una conjura de los países conservadores. ¿Sí? Es un invento que están haciendo ellos para jalar atención, para jalar dinero, para vender. Ese fue lo primero. Luego decía, hay que abrazarnos, no, los abrazos son buenos. Desde luego lo del cubrebocas, no. Las estampitas, ¿no? O sea, puros descuidos. Y los escapularios. Yo preguntaba a gente que conozco, muy obradorista, les decía, oigan, yo creo que esto sí está grave, porque ver lo que está pasando en Europa y demás. Decían, no, hombre, lo que pasa es que ustedes los conservadores quieren que se muera mucha gente para poder acusar al gobierno de eso. Yo le dije, a ver, espérame, ¿cómo crees que queremos que se muera mucha gente si podríamos ser nosotros o gente cercana a nuestra? Bueno, esas personas que les digo yo, parientes de ellos murieron por COVID después, paradójicamente, ¿no? Entonces, pero ellos decían, ustedes quieren que se muera más gente como forma de pegar políticamente al gobierno. Y un apunte más. No sé, ustedes seguramente saben, Japón, que tiene la misma población que nosotros y en un territorio mucho más cercano, murieron solamente 29,000 personas. 29,000. Entonces yo digo, burlándome, haciendo sarcasmo, digo, pues es que debe ser que las estampitas de Buda sirvieron más que las católicas aquí. El Sagrado Corazón de Jesús era el detente. Quienes nacimos en zonas cristeras ya sabemos que el detente es el Sagrado Corazón de Jesús detiene las balas. Es un escapulario, ¿no?, que tiene el Sagrado Corazón. Es un escapulario que se pegaban, se sucían en el corazón para que no les pegaran las balas. El presidente recomendaba un detente para frenar el COVID. Mira, en el trasfondo, los académicos, mi oficio es académico. Yo tengo 50 y tantos años en el Colegio de México y ahí vivo y siempre ha sido mi principal actividad. Nunca he sido funcionario público, así que no tengo nada de qué defenderme. Sí, mi trabajo está a la vista de todo el mundo, bueno, malo, regular. Lo que me sorprende es ese rencor súbito que le agarró al presidente contra los académicos, a quienes nos cortejaba. Iba a cortejarnos y a pedir al voto constantemente porque consideraba que los universitarios podíamos darle legitimidad y votos. ¿Y se lo dieron? Y por supuesto se lo dieron. Y en el 2012 se abrazaba con Javier Sicilia en el castillo de Chapultepec, íbamos feliz de la vida de estar con las víctimas, y de repente le agarró un rencor contra todo mundo que no pensaba como él. Que no piensa como él, o que tenemos críticas que hacer a algunas de sus políticas,
En mi caso hay políticas que apruebo. Esa, la del COVID, no. Ortiz Pinchetti, que es uno de los biógrafos del presidente, dice, la palabra autocrítica no la conoce. Y yo creo que es exacto, el presidente jamás reconocerá que algo que ocurrió en su administración estuvo mal. Es más, cuando han corregido dicen, lo hicimos para que fuera mejor, el INSABI es una prueba de ello. Pero que la sociedad mexicana no tenga una disposición a aprender, ojo, porque lo que el informe nos plantea, desde la lógica misma de Sepúlveda, de todos los que han participado, es, oiga, este informe está aquí para que no cometamos los mismos errores, comorbilidad, qué ocurrió en México para que murieran tanto personal médico. Esa disposición yo no la veo, igual que no veo una disposición por mejorar nuestro sistema educativo. Ahora veo que nos vamos a salir de PISA y la gente dice, si la propaganda dice que somos el mejor país del mundo, debe ser así. No he visto una voluntad de analizar lo que fue un episodio, una auténtica tragedia para el país, a la luz de los datos que pues, son conocidos por todo el mundo, de decir, tenemos que aprender y no volver a cometer este error. Si el presidente no me sorprende, porque es absolutamente refractario a cualquier reflexión crítica, sí me asombra que haya tantos sectores de esta sociedad que estén verdaderamente tragando la píldora de la propaganda sin hacer, digamos, ningún gesto. Otra cosa que dijo Ortiz Pinchetti, precisamente en el libro que hace una biografía extensa de López Obrador. ¿Cuál fue Ortiz Pinchetti? ¿José Agustín? José Agustín, José Agustín. Sí, José Agustín. Él es el que hace la biografía Sí. muy detallada del presidente López Obrador, desde que era niño, etcétera, etcétera. Bueno, esta biografía llega un momento en que dice, a mí la única preocupación que me ha surgido, dice en este libro José Agustín, es que se vaya a producir un culto a la personalidad, un culto a la persona, ¿no? Y que esto, yo lo veo difícil, pero esto es lo que más me preocupa y podría ocurrir, algo así. Está en el libro que ustedes pueden revisar. Bueno, pues ahora ha llegado el momento en que ya hay un culto desbordado a la personalidad del presidente. Sí. Sí, totalmente. Y bueno, no sabemos qué tanto se va a traducir eso directamente a Claudia. Desde luego que la gran mayoría de los votantes se van con Claudia. Y ya hablaremos en el próximo segmento de cómo van esas cosas. Pero efectivamente que se hizo un culto a la personalidad de un segmento importante de la población, sin duda alguna, no lo bajan de héroe nacional. Pues nos tenemos que ir. Como se dan cuenta, seguimos ejerciendo nuestra libertad de expresión en este canal, que también hay que decirlo, nos la ha respetado. Todos los gobiernos de diferentes partidos nos han respetado y se le reconoce a la Cuarta Transformación. Regresamos. Bueno, y desde luego que las encuestas siguen señalando que casi seguramente ganaría Claudia Sheinbaum. Pero yo insisto en mi reserva a las encuestas. De hecho, yo he hecho pronósticos de elecciones electorales previas y he acertado sin encuestas, sino tomando en cuenta básicamente las tendencias electorales de votos reales. Y eso lo digo porque recientemente me mandaron de Jalisco un organismo que yo no conocía, con un estudio muy elaborado, muy bien hecho, de cómo se ha evolucionado el voto de Morena y de los demás partidos del 18 hasta la fecha, en distintos estados. Y entonces separan a los estados favorables a Xóchitl, estados favorables a Claudia, unos empatados y demás. Y entonces con ese método, que no usa encuestas, dicen, no está tan disparatado el hecho de que Xóchitl eventualmente pueda ganar, no está descartado. Y yo lo tomo en cuenta porque yo he usado ese método. Lo usé cuando dije que el PRI iba a perder en el año 2000, no usé encuestas. Todas las encuestas estaban en favor del PRI, más bien. Entonces es un método que no desprecio y no digo que necesariamente vaya a salir así porque, bueno, son muchas las variables. Este método también considera que hay muchas variables que las encuestas no detectan. Por ejemplo, voto oculto, mucha gente que no dice
vayan y responden las encuestas. Mucha gente enojada con el gobierno actual, pero no lo expresa. Y ejemplos recientes de eso tenemos pues a la elección de Argentina, a la elección de Ecuador y a la elección de Turquía, donde todas las encuestas estaban claramente por 20 puntos en favor de uno y ganó el otro por 20 puntos aproximadamente. Entonces no digo qué vaya a pasar, simplemente dejo abierta la posibilidad de lo que pueda suceder. Yo quisiera comentar que el sábado pasado, si no me equivoco, la candidata Xóchitl Gálvez en Colima, para ser más puntuales, dijo que ella acababa ya de empatar, según las encuestas que ella tiene, por supuesto, Massive Caller, y básicamente. que la próxima semana estaba pues convencida de que iba a rebasar a Claudia Sheinbaum. Yo también comparto esta inquietud sobre las encuestas. Desde que se han utilizado como elementos de campaña para proteger o para desautorizar a cualquier candidato, para impulsar a las masas el voto útil, que digan, si se está perdiendo tan grande, con una diferencia tan grande, pues ¿para qué me voy yo con un perdedor, con una perdedora, ¿no? Y esto es algo que ha proliferado y se están mostrando cada vez más claramente como algunas encuestas. Hay encuestadoras muy serias, creo yo, mucho más confiables. Entonces, el método que tú sugieres es uno que habría que combinar con las encuestas más serias, sugiero, porque ese es el que nos puede dar alguna pista de qué puede pasar. Una mención a lo que ustedes dicen. Yo lo veo como una visión demasiado optimista, posible, no la puedo negar, pero que se basa sobre todo en en una serie de encuestas que está sacando una empresa, Massive Caller, Sí, que se basa utiliza una metodología muy diferente, porque es robotizada. Y por tanto, son esas llamadas que ustedes y todos recibimos, una voz en el teléfono Grabada. que dice, grabada, ¿a quién prefiere? Y según ellos, el 30 de abril salió la encuesta en la que decía que ganaba por unas décimas Xóchitl a Claudia. Y luego el 1 de mayo, me parece, pocos días después, sacó otra en la cual ya lo rebasaba con un punto. Me quedo en la primera, que fue la que más expectativas despertó. Cuando Xóchitl Gálvez la subió a su cuenta, tuvo 3 millones de impresiones. Es decir, sí tuvo un impacto indudable que dejémoslo ahí por lo pronto. Simplemente lo que nos está constatando es que hay una guerra no solo por el voto, sino por las encuestas, vamos. Y es indudable que quienes son candidatos, candidatas, están queriendo aprovecharse del jalón que puedan dar alguna encuesta favorable para presumirla, mientras que minimizan las que no les convienen. Yo prefiero esperarme a ver lo que sucede, porque coincido contigo, hay una parte ahí que no sabemos cómo vaya a reaccionar, ni el impacto que vayan a tener eventos que estamos viendo constantemente. El enojo del presidente influirá o no influirá en los sectores medios. El incidente de María Amparo, el caso Casar, como lo llamaste, impactará. ¿El caso COVID? El caso COVID, no lo sabemos. Y hay varios, ¿no? Se les nota enojados. También está el caso de esta madre buscadora, a la cual pues, no solo le dijeron, oiga, no encontramos evidencia de lo que usted dice, sino que le echaron toda la fuerza del Estado. Entonces, oiga, hay necesidad de avasallar de esa manera a una madre buscadora, igual que decía, hay necesidad de avasallar a una viuda por una pensión con toda la fuerza del Estado. Pero regreso al tema de las encuestas. Tenemos la crisis internacional, que ya notaba Crespo, tenemos la crisis del Estado de México, que creo que hay que tener muy presente. Cecilia Sot subió el comparativo de marcas muy conocidas que van por la vida con un enorme prestigio y tuvieron gravísimos errores de inducción en la última del Estado de México. Esas habría que descontarlas. Está también el aspecto Massive Caller y luego una que utiliza el país que es muy rara, ¿no? Encol, que da el país en México, en este caso que da una disparidad enorme respecto al resto de las encuestadoras. Por tanto, no tenemos un instrumento que nos permita saber hacia dónde va. La crítica
Pública, lo que Crespo propone es también que este país es diferente. Tenemos hoy 20 y tantos gobernadores de Morena, y bueno, pues estas elecciones se tratan de casi poner a sueldo a la gente. Aquí en la capital de la República ya nos anunció Clara Brugada que a partir de los 60 ya nos vamos pensionados todos. Y entonces, bueno, las elecciones son a ver quién da más o cuál es el gran tema. Y la segunda es el enorme desinterés público que hay, ¿eh? O sea, yo solo les pregunto aquí en esta mesa tan informada, ¿cómo nos cuesta ir metiendo la campaña en el primer bloque cuando en campañas anteriores pues el asunto de la campaña era el tema dominante de la discusión pública? Ahora lo mandamos a tercer bloque, siempre hay otros asuntos relevantes que discutir. Y veo a la gente pues, muy poco interesada. No sé si es por esta forma reduccionista que tiene el gobierno, es decir, neguemos todo. Y si están conmigo, tienen una lealtad absoluta. Los incondicionales, los llamó la directora de la Facultad de Ciencias Políticas. Es decir, usted aprobar y en ese tren vamos. Y los otros decir, ¿por qué vamos a estar peleando con gente que de todas maneras va a aprobar? ¿Qué dijo el presidente? Que estoy de acuerdo, ¿no? Entonces ya no hay, digamos, una discusión fluida. Veo un desinterés respecto a otras campañas. Es una variable importante la de la participación y el interés, que no sabemos bien a bien tampoco cómo está. Sí es cierto que a mayor participación en general hay mayor votación por la oposición. Lo vimos en la capital en 2021. Aquí pues, fue un duro golpe para Morena, que había tenido la hegemonía de la capital, y es que hubo una participación bastante elevada. Yo contrasto eso con el Estado de México, que más allá de lo que las encuestas hayan equivocado, hubo una participación bastante baja, que algunos atribuimos al hecho de que muchos panistas no fueron a votar porque no les convencía la candidata priista, pero es probable que sí vayan por Xóchitl, es decir, por otra candidata. Efectivamente, las zonas panistas del Estado de México ven los niveles de participación son bajísimos. Entonces, ahorita podría ser una circunstancia distinta. De todas maneras, para terminar, esto de Massive Caller, yo tampoco la tomo tan en cuenta, decir, mira, esta sí, yo todas las veo así con desconfianza. Simplemente digo, no tienen toda la capacidad, alguna capacidad sí, pero no toda, de todas las variables que influyen en los resultados electorales. Máxime teniendo todavía un contingente muy grande que pueda rondar el 30% de indecisos. Eso es en lo que estamos. Y un 30% pues es muchísimo, puede dar un vuelco para el otro lado, para un lado distinto del que están señalando la mayor parte de las encuestas. Pero bueno, también puede ser de mi parte wishful thinking. Eso es lo que quisiera que pasara. Bueno, ese es el wishful thinking, ¿no? Pensamiento de buen deseo, lo que uno cree que puede pasar o quiere que pueda ser, lo está pronosticando como algo. Bueno, yo creo que con eso sería mi intervención. Yo tengo la impresión de que el ánimo mayoritario está con que este gobierno lo ha hecho bien. O sea, el ánimo mayoritario, la gente dice, oiga, pues no estamos tan mal. O sea, sí es una narrativa que ha penetrado en el cuerpo social. Y eso está beneficiando a la 4T. Y si además eso lo aderezas con ayuda social, me dirá, pues si este gobierno me cae bien y tengo el ánimo, me dice que somos el mejor país del mundo, que creo que eso ha pegado mucho en tiempos de la política identitaria, como Trump les dice, somos el gran país. Eso vende y vende mucho. En estos momentos las encuestas que dan a Claudia como mayoritaria me parece que son las que están captando mejor el sentimiento de la mayoría. Sí. Como ven, estamos confundidos porque es una elección presidencial muy diferente a todas las anteriores. Creo que en eso coincidimos. Buen punto, Leonardo, de que en elecciones pasadas, los primeros dos bloques siempre hablábamos y ya llevamos aquí 20 y tantos años, por tanto, ya hemos visto al menos 3 o 4 elecciones presidenciales, es la cuarta, me parece. Esta nos cuesta meterla, ¿no? ¿Y cómo la interpretamos? Añado una cifra que me dejó dando vueltas sobre el impacto que tienen las mañaneras. Según Luis Estrada, y lo cito, que en un tuit que envió la semana pasada, en el 2020 1 millón de personas veían la mañanera. En el 2024 son solo 34,000 en promedio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? Vamos, realmente ha bajado el interés por las mañaneras en la sociedad
y son los medios de comunicación los que están, el círculo rojo, que nos estamos enganchando en un debate que no interesa a la población, no lo sé. Sí, yo creo que después de tanto tiempo mucha gente ya dijo, pues es que repite casi lo mismo. Pero en fin, nos vamos al siguiente segmento, el último. Vamos a tratar ahora un tema también conectado con el proceso electoral, pero ahora de los estados. Normalmente se concentra uno, o yo lo confieso por mi parte, en la presidencial, pues que sí resulta la más relevante, la más significativa, digamos, y la que puede estar impulsando los triunfos o las derrotas de otras entidades. Pero la verdad es que las entidades de la República se manejan con su propia lógica política y que hay que analizar qué pasa en cada una de ellas. Yo tengo 4 que quiero mencionar, invitándolos a que si ustedes tienen de otra algo que les parezca relevante, pues nos lo digan. Voy a empezar por la de mi tierra. Yo regresé anoche de Yucatán y el debate entre los 2 candidatos, que son Huacho Díaz y Renán Barrera. Pues me dio la impresión de que ganaba Barrera. Y la impresión me da porque durante mucho tiempo Huacho Díaz, que fue alumno mío, por cierto, se había estado declarando por decenas de años que él vivía de la pesca, que él era un pescador. Fue alcalde de un pequeño municipio que está en Yucatán, que se llama San Felipe, y ahora resulta que tiene 3 ranchos muy grandes que compró relativamente recientes. Cuando le dijeron eso, y tus ranchos son ganaderos, no eres pescador, ¿no? Bueno, es que yo heredé estos ranchos de mis abuelos y no sé qué. No, pues están por verificarse si estos ranchos los compró. 3 grandes ranchos de 350 hectáreas, uno de ellos, son comprados por él durante el tiempo que ha sido el delegado del bienestar, como les llaman, a los de las prestaciones sociales, programas sociales. Y la segunda cuestión que quisiera tocar es el de Veracruz, 2 estados del sur. Y rápidamente digo que ha habido un debate muy fuerte y se han imputado cosas muy graves a la responsable de energía, a la secretaria de energía, Nale, que es la candidata actual. No sabemos a dónde va a parar esto. Y hay otros 2 estados, uno del norte y uno del centro occidente, que son gobernados por, con esto termino, con Movimiento Ciudadano, en donde sale muy alto la señora Sheinbaum y muy bajo, Sí. más bajo que el candidato presidencial de Morena. Una de las cosas, de las muchas que nos enseñó González Casanova, es que el sistema político mexicano hay que entenderlo también en la lógica de las entidades federativas. Jorge Cadena le llamó lo estadual, ¿no? Que era una cosa ahí entre portugués y español, que tiene su lógica. Cuando uno ve la política yucateca, hay un prisma para entenderla. Cuando ve la veracruzana, hay un prisma para entenderla, y podría seguir por Guanajuato. Incluso la capital tiene su lógica. Si ves a nivel nacional la implantación que tiene Morena, lo decía en el bloque anterior, yo aquí en la capital no lo veo, ¿no? La gente dice, oiga, pues sí, el gran gobierno es de Claudia Sheinbaum, pero la oposición tiene aquí la posibilidad de ganar por razones que responden a una lógica local. Lo mismo pensaría en Jalisco. Hoy se publica una encuesta en donde Lemus va adelante y probablemente Claudia gane a nivel presidencial la entidad. O sea, la lógica de lo local, poco estudiada por los medios nacionales. En general, las elecciones en otras entidades nos parecen como si fuera la de Panamá, que por cierto tuvo lugar el día de ayer, de decir, bueno, ocurren cosas, pero no obedecen al mismo patrón que está en este caso, el patrón que rige, las líneas que rigen la política nacional. Y eso me parece muy interesante porque la oposición tiene la posibilidad de ser mucho más competitiva en el plano local que propiamente en el nacional. Habrá que ver en entidades como Puebla, donde por cierto el candidato parece que tiene ahí un expediente, el candidato opositor está pidiendo más seguridad, también la violencia ha marcado esta elección, esta campaña como quizá ninguna otra en el pasado, pero sí esta categoría de lo local creo que es particularmente pertinente para entender procesos que tienen su propia autonomía. Sí, somos
tal vez la generación de los huérfanos de la patria chica, la matria chica, como diría Luis González y González, un historiador michoacano. Y es que no acabamos de incorporar la importancia de lo local, es increíble. Nos obsesiona la elección de la presidencia sin darnos cuenta cuánto están condicionados los presidentes y ahora la presidenta por lo que pasa en los estados. Porque la acumulación de poder de los gobernadores a partir de Ernesto Zedillo ha sido enorme, simplemente, y no lo registramos. Hice un ejercicio bien curioso durante el fin de semana, revisando la parte de seguridad de los tres candidatos, tres personas que aspiran a la presidencia, y es notable el poco interés que dan hacia la seguridad. Incluso el Xóchitl Gálvez, que tiene un proyecto bastante atractivo, sólido, por varias razones, que no menciona los dos grandes éxitos de los partidos opositores. Por ejemplo, las tasas de homicidios son infinitamente menores en Yucatán y Coahuila, por ejemplo, o no infinitamente, son menores que en la Ciudad de México y mucho más que en Nuevo León y Jalisco. Y sin embargo no lo recupera como parte de su planificación, suponiendo que la seguridad se construye solamente desde lo federal, cuando toda la evidencia demuestra que la seguridad empieza de abajo para arriba, no al revés. Es lo local lo que determina que haya seguridad con el apoyo de lo nacional, por supuesto. Yo desde luego que hago la distinción entre los procesos estatales y los federales. Pueden tener dinámicas muy distintas, desde luego, las tienen. Sin embargo, hay un elemento que yo quisiera introducir. Cuando son coincidentes, se aproximan mucho más. Cuando las elecciones de los estados no tienen nada que ver con la presidencial, puede pasar lo que sea. Cuando son coincidentes, lo que sucede es que la mayoría de la gente tiende a votar lo mismo diputado que presidente. Solo un 10% hace voto dividido en general. El 90% vota lo mismo. Entonces, si por alguna razón veracruzanos ya se alejaron de Morena, en el DF desde luego, desde 2021, esto que digo del Estado de México, por eso mismo, por las diferencias que hay, cada vez que hay elección en el Estado de México y mucha gente dice, quien gana el Estado de México gana la presidencia. Eso nunca ha ocurrido. Eso nunca ha ocurrido. Entonces yo también decía, podrá ganar Morena. Eso no significa. Porque ahora creo que sí va a haber muchos panistas que no participaron y ahora sí van a participar. Pero yo lo que insisto es eso. La mayoría de la gente que vota a diputados y senadores por un partido es el mismo que el presidencial. Una pregunta. No todos, pero un 90%. Una breve pregunta. ¿Qué pesa más en ese voto? ¿El candidato a presidente o a diputado? No, ¿Quién jala más? si tú te sientes priista, votas por el PRI. Pero si tu candidato no te convence o va en tercer lugar y ves que tu voto va a ser desperdiciado, votas por alguno de los que te convencen más de los punteros. Pero sí votas por tu partido para diputado o senador si estás convencido de eso. Y aquí en la capital, ¿cómo operaría el asunto? Pues aquí sí se siente que están mucho más cerca y uno se pregunta si el voto Santiago Taboada va a ir por Xóchitl o no. Hoy sale una encuesta de Reforma sobre Jalisco. La gente dice, van a votar por Lemus para gobernador, pero trae Claudio una intención de voto del 60 y tantos %. Entonces tendríamos ahí universos diferentes. Supongo que en el caso de Yucatán o en el caso de Guanajuato, que también tiene su propia lógica, será un voto más alineado con el PAN, ¿no? Pero en estas entidades sí salta, ¿no? Podría haber ahí variaciones, que las ha habido, ¿no? Yo recuerdo el caso de Roberto Madrazo, que fue un candidato no bien visto por los priistas y sí se dio un voto pinto interesante, ¿no? Tercer lugar, es lo que le decía yo Cayó a al él. tercer lugar. Sí, bueno, yo creo que el voto útil es un factor, como tú has señalado tantas veces, José Antonio, que tenemos que tomar en cuenta también. Cuando se percibe por cada votante una imposibilidad de que su preferencia primera vaya en favor de adelante en los votos o en las preferencias de voto que les reportan las encuestas, entonces
sí hay Votos que... parejos. Sí, pero cuando tienen duda, pues se van mejor al voto útil para que por lo menos no pierdan todo, sino que ganen algo de lo que es posible o probable. Pues va a haber mucho que observar dentro de 2 semanas. Me imagino que estaremos viendo diferentes estados. Para mí lo más interesante, localista seguramente, es lo que va a pasar, no solo en la presidencial, sino en Ciudad de México, Morelos. Pero pregunta, tú Estado de Morelos lo México. conoces muy bien. La oposición va adelante en Morelos. ¿Ese voto iría por Xochitl o por Claudia? Es tan difícil, es que realmente Ahí están los en dilemas, ¿no? otras ocasiones uno la tiene más fácil. ¿Sabes qué distorsiona, creo yo? El peso que va a tener las simpatías que despierta el presidente entre el 60% de la población aproximadamente. Me cuesta trabajo. Bien, pero hemos llegado al final de este programa. No nos deje de ver la semana entrante. Volvemos por aquí dentro de 8 días. Muy buenas noches.